Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, rebosantes de energía y sobre todo listos para sumergirnos en el apasionante mundo del entretenimiento turco. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema candente, un tema que está en boca de todos, un tema que hará vibrar a los fans de las novelas turcas y, en especial, a aquellos que han seguido con fervor la inolvidable historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un tema que ha generado un debate intenso en las redes sociales y en los foros de discusión. Hande Erçel rompe récords, Kerem Bürsin se equivocó, la verdad revelada. Exacto. Vamos a analizar en detalle los últimos acontecimientos, los éxitos rotundos de Hande Erçel, ese fenómeno de la actuación que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hablaremos de su impacto, de sus logros, de cómo ha logrado trascender fronteras y establecerse como una figura clave en la industria del entretenimiento. Pero no solo eso. También vamos a arrojar luz sobre la trayectoria de Kerem Bürsin, sobre su talento, su carrera y sobre algunos aspectos que tal vez no todos conocen. Vamos a abordar con delicadeza, con respeto y con una pizca de análisis, algunos detalles que podrían revelar ciertas percepciones o interpretaciones que en algún momento pudieron influir en la forma en que se ha valorado su carrera en comparación con la de Hande. ¿Listos para descubrir qué récords ha roto Hande Erçel, porque hablamos de una posible equivocación por parte de Kerem Bürsin y, lo más importante, para descubrir la verdad detrás de todo esto? Entonces quédense conmigo. Este vídeo promete estar lleno de información, análisis y, por supuesto, la pasión que todos sentimos por el mundo de las novelas turcas. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco y actualizado sobre el fascinante universo de las novelas turcas y sus estrellas. Análisis, noticias, chismes, todo lo que necesitan saber está aquí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Comencemos, como no podría ser de otra manera, con Hande Erçel. Es innegable, incuestionable e irrefutable el éxito arrollador que ha tenido esta talentosa actriz. Su nombre resuena en todos los rincones del planeta, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa, Asia y más allá. Su popularidad, su carisma, su belleza, su innegable talento actoral y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas a nivel mundial. Y no solo eso, Hande Erçel ha logrado romper récords que muy pocos artistas, incluso dentro de la industria turca, han alcanzado. Su ascenso meteórico es un testimonio de su dedicación, su arduo trabajo y su habilidad para cautivar al público. Primero hagamos un recorrido por sus proyectos más recientes. Sen Kalkap, conocida internacionalmente como Love is in the Air, fue un verdadero fenómeno. La serie, protagonizada junto a Kerem Bürsin, fue un éxito rotundo que la catapultó a la fama global. Pero el éxito no se limitó a la serie en sí. Las reproducciones en plataformas de streaming, los comentarios en redes sociales, la avalancha de fanáticos, las ventas de productos asociados a la serie, todo fue un boom sin precedentes. Y Hande, con su magistral interpretación de Eda YLDZ, la soñadora florista que se enamora del arquitecto Serkan Bolat, se robó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su capacidad para transmitir emociones, su química con Kerem Bürsin y su innegable encanto la convirtieron en un ícono de la televisión turca. Después del éxito de Sen Kalkap, Hande no se detuvo. Lejos de descansar en los laureles de su éxito, siguió trabajando incansablemente, seleccionando cuidadosamente sus proyectos y eligiendo papeles que le permitieran demostrar su versatilidad y su constante crecimiento como actriz. Participó en campañas publicitarias de alto perfil, se convirtió en embajadora de marcas reconocidas a nivel mundial, y su imagen se asoció con el lujo, la sofisticación y la elegancia. Esta estrategia no solo le generó ingresos significativos, sino que también consolidó su estatus como una de las celebridades más influyentes y buscadas en Turquía y en el mundo. Su capacidad para combinar su carrera actoral con proyectos comerciales exitosos es una muestra de su astucia y su habilidad para entender las dinámicas del mercado. Pero, ¿qué tipo de récords ha roto Hande Erçel exactamente? Bueno, uno de los récords más evidentes es su impresionante presencia en las redes sociales. Hande tiene una legión de seguidores en Instagram, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, fotos de sus trabajos, mensajes inspiradores y, por supuesto, interacciones con sus fans. Su número de seguidores es simplemente
Asombroso, y cada publicación genera miles de likes, comentarios y compartidos. Esto la convierte en una de las actrices turcas más seguidas en la plataforma, y en una de las figuras más influyentes a nivel mundial. Su capacidad para mantener una conexión cercana con sus seguidores, para compartir momentos auténticos y para responder al cariño del público es una de las claves de su éxito. Además, Hande ha batido récords en cuanto a la visibilidad y el impacto de sus proyectos. Las series y películas en las que participa son vistas por millones de personas en todo el mundo, dobladas a múltiples idiomas y distribuidas en diversas plataformas de streaming y canales de televisión. Sus personajes se convierten en referentes para el público, y sus interpretaciones son elogiadas por la crítica y por la audiencia. Esto demuestra el enorme impacto que tiene Hande Erçel en la industria del entretenimiento y su capacidad para llegar a audiencias diversas y multiculturales. Su éxito no se limita a un solo país o a un solo tipo de público, su talento es universal. Otro récord que ha roto Hande es en cuanto a su capacidad para reinventarse y para evolucionar como actriz. A lo largo de su carrera ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar personajes muy diferentes entre sí, desde la joven romántica hasta la mujer empoderada, pasando por papeles complejos y desafiantes. Ha sabido explorar diferentes facetas de su talento y ha logrado conectar con el público en cada uno de sus proyectos. Esta versatilidad, combinada con su belleza, su carisma y su innegable talento, la han convertido en una de las actrices más completas y exitosas de su generación. Su habilidad para transformarse, para sumergirse en sus personajes y para transmitir emociones genuinas, es una de las razones por las que el público la adora. Pero, ¿qué pasa con Kerem Bürsin? ¿Por qué mencionamos la posibilidad de que Kerem pudiera haber cometido algún tipo de equivocación? Bueno, no se trata de un error fatal, ni de una crítica destructiva, ni mucho menos de un ataque personal. Es más bien una observación que ha surgido entre los fanáticos y que es completamente entendible, analizando la situación desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Kerem Bürsin, a pesar de ser un actor talentoso con una trayectoria destacada y con un gran número de seguidores, ha sido, en cierta medida, eclipsado por el éxito sin precedentes de Hande Erçel. Y aquí es donde entra en juego la percepción. En un momento dado, después del éxito arrollador de Sen Kalkam, pudo haber existido la impresión, quizás alimentada por algunos medios o por la propia dinámica del éxito, de que la fama de Kerem Bürsin era comparable a la de Hande, o al menos, similar en magnitud. Se esperaba, de alguna manera, que ambos actores mantuvieran un nivel de popularidad similar después del final de la serie. Sin embargo, con el tiempo se ha evidenciado que el fenómeno Hande Erçel ha alcanzado una magnitud que, por ahora, Kerem Bürsin no ha logrado igualar. Esto, por supuesto, no significa que Kerem Bürsin no tenga su propia base de fanáticos, su propio reconocimiento y su propia carrera exitosa. Por supuesto que sí. Kerem es un actor talentoso con proyectos importantes, con una legión de seguidores que lo admiran y lo respetan. Su trabajo en la serie Jakob Seversen y otros proyectos son evidencia de su talento y su capacidad para seguir creciendo como actor. Pero la realidad es que Hande en este momento está en un nivel de popularidad y reconocimiento que por ahora, Kerem no ha alcanzado. La diferencia es notable y es algo que el propio público ha notado y comentado en diversas ocasiones. La posible equivocación de Kerem Bürsin, si podemos llamarla así, podría residir en no haber dimensionado completamente el impacto que Hande tenía en el público, o en no haber sabido aprovechar al máximo el enorme fenómeno mediático que se generó a su alrededor. No se trata de una crítica directa, sino de una reflexión sobre cómo, a veces, la industria del entretenimiento puede distorsionar la realidad, o sobre cómo, en ocasiones, la percepción de la fama y el éxito puede variar entre dos personas, incluso si ambos comparten un proyecto y una gran conexión. Quizás en algún momento Kerem pudo haber tenido una percepción diferente de la situación, influenciado por el fervor del momento y por la propia naturaleza de la industria, que tiende a magnificar ciertos aspectos y a crear expectativas que a veces resultan difíciles de mantener. Es importante aclarar, y quiero recalcarlo enfáticamente, que esto no demerita el trabajo de Kerem Bürsin, ni su talento como actor. Simplemente es una observación sobre la dinámica de la industria y sobre cómo la fama y el éxito pueden distribuirse de manera diferente. Hay muchas variables que entran en juego: el tipo de proyectos que se eligen, la estrategia de marketing, el carisma personal, la capacidad de conectar con el público y supuesto, el gusto del público. Es un cóctel complejo y cada actor debe encontrar su propia fórmula para lograr el éxito.
Y en este sentido, es justo reconocer que Kerem Bürsin ha tenido una carrera exitosa. Ha protagonizado proyectos importantes, ha demostrado su talento en diferentes géneros y ha logrado construir una base sólida de seguidores. Su trabajo es valioso y su contribución al mundo del entretenimiento es innegable. Lo que estamos señalando es que en este momento, la popularidad de Hande ha alcanzado una magnitud superior, y que esto es algo que es evidente para el público y para la industria en general. Pero, ¿qué hay de la verdad revelada? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos este concepto? Bueno, la verdad revelada es que Hande Erçel está en un momento cumbre de su carrera, y que su éxito es indiscutible. La verdad revelada es que Kerem Bürsin sigue siendo un actor importante, con una trayectoria sólida y con mucho talento por mostrar, pero que el fenómeno Hande ha trascendido. La verdad revelada es que ambos actores han contribuido al éxito de Senkalkapm, pero que la popularidad de Hande en este momento ha alcanzado un nivel sin precedentes. Y por último, la verdad revelada es que el mundo del entretenimiento es cambiante y dinámico, y que las carreras de los artistas pueden tomar diferentes rumbos. Lo importante es disfrutar del trabajo de ambos actores, celebrar sus éxitos, respetar sus trayectorias y entender que la fama, aunque valiosa, es efímera y que el verdadero valor reside en el talento, la dedicación y la capacidad de conectar con el público. Así que, para resumir, hemos hablado de los récords que ha roto Hande Erçel, de cómo su éxito ha sido arrollador y de su influencia en la industria del entretenimiento. Hemos analizado la trayectoria de Kerem Bürsin y cómo, quizás, pudo haber una pequeña equivocación en la percepción de su nivel de fama en comparación con el de Hande. Y por último hemos hablado sobre la verdad revelada, que es que Hande está en la cima, y que debemos celebrar y disfrutar del talento de ambos, reconociendo sus logros y respetando sus caminos individuales. La industria del entretenimiento es un reflejo de la sociedad, con sus luces y sus sombras, sus éxitos y sus desafíos. Es un mundo fascinante, lleno de talento, pasión y creatividad. Y en este mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin han logrado dejar su huella, cada uno a su manera. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra opinión? ¿Qué piensan sobre la trayectoria de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos, debatirlos y aprender de ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de las novelas turcas. Tenemos mucho más contenido por venir. Analizaremos otras series, hablaremos de otros actores, y seguiremos desentrañando los secretos del fascinante mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y gracias por ser parte de esta comunidad.